Porque tenemos argentinos en todo el mundo y en algún momento se conformó Provincia 25. Bueno, vamos al origen. Vamos a conversar con un compañero, vamos a conocer a un compañero. Su nombre es Néstor Nocera y vamos a tomar contacto con él. Néstor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días desde Argentina, ¿no? Muy buenas tardes allí en Barcelona. Sergio Centenaro, Ronnie Fuchs, te saludamos aquí en Radio Lateral, en un rincón de la patria, en la provincia de Misiones. Néstor, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Sergio y equipo. Estoy muy bien en una Barcelona de otoño, pero preciosa. Pero qué lindo. Qué lindo, el otoño, claro, bueno, a disfrutarlo entonces. ¿Hace cuántos años, Néstor, decidiste radicarte en Barcelona? Bueno, yo he vivido en varias partes de Europa diferentes, pero bueno, justamente llegué a Barcelona el 21 de enero del 81, o sea que en unos meses se cumplen 45 años, nada más ni nada menos. Qué lindo. Pero tenés más Bueno, acento argentino que yo. sí, porque, bueno, no sé, no sabría explicarlo muy bien, pero fundamentalmente porque yo viví también muchos años en Francia sin prácticamente hablar castellano, entonces medio que no solamente te quedas con la tonada, sino incluso hasta con palabras que no, que el tiempo hace desaparecer, ¿no? Pero sí, sí, no se me han pegado muchos modismos y eso, ¿no? Ujú, No, tenés razón. ujú. Néstor, ¿qué otros lugares? Me dijiste Francia, a la par de Barcelona, viviste en otros lugares de Europa. Francia es uno de ellos. ¿Qué ciudad? ¿Cómo ha sido tu Sí, derrotero? mira, bueno, yo llegué aquí a Barcelona y estuve un año y medio más o menos, y luego por cuestiones de trabajo, yo como la mayoría de los emigrantes, lo único que podías hacer era vender, ser vendedor ambulante y eso sobre todo yo que no tenía ningún tipo de formación ni título. Y entonces, nada, probamos suerte en Andalucía. Y bueno, me quedé en Andalucía, estuve un año y medio y luego fui al sur de Francia, pegadito aquí a 160 kilómetros de Perpiñán, la zona de Perpiñán justamente, que es muy cerca de aquí, justo pegado al Pirineo. Y bueno, ahí formé familia y estuve en total, porque de por medio vinimos a vivir a Barcelona 10 años, entre idas y vueltas a Perpiñán estuve unos 20 y pico de años, y esto es el sur, digamos, ¿no? O sea, justo ahí en donde el Mediterráneo hace ángulo con los Pirineos, y de un lado está Francia y del otro lado está España, es la parte de Cataluña, digamos, de ambos lados. Y desde hace 13 años fui mucho a la Argentina. En estos últimos 13 años iba y me pasaba hasta 6 7 meses, incluso estuve ahí en la pandemia. Hacía 40 años que no vivía en la Argentina y estuve 2 años, que me dio la posibilidad de estar con mi madre. Para eso iba tanto tiempo, o sea que lo que al principio me pareció una catástrofe quedarme pegado ahí, la verdad que fue una experiencia muy interesante a todo nivel. Ujú. Y bueno, estos últimos 13 años que te digo, estoy bastante en Potsdam, que es a 20 kilómetros al sur de Berlín, y Barcelona. Voy y vengo bastante, y también por cuestiones justamente de militancia y otro tipo de actividad social, también viajo bastante por Europa. A la Ujú. Argentina no he vuelto desde noviembre, diciembre del 22, que falleció mi mamá, no he vuelto, pero bueno, me espero pronto darme una pasada por ahí. Ujú, ujú. Bueno, voy sacando nota, ¿no? Mientras te escucho, viviste Argentina campeón del mundo en Argentina. No, Bueno, ¿no? no, me fui, no, me vi el cuarto de final en Banfield, en mi ciudad, en Con- la sede del club, el partido contra Holanda. Contra Holanda. Y ya tenía, bueno, me programé la vuelta,
y llegué el día que le ganamos a Croacia. Yo soy muy futbolero, muy futbolero. Llegué el día y vi el partido contra Croacia, o sea que en realidad fue en Alemania que festejamos la tercera coronación de Argentina. Vos estabas en Alemania cuando el 18 de Sí, diciembre del 22. sí, sí, ¿En qué, sí, vi el partido contra Croacia en Alemania y la final, en exactamente, qué ciudad? en Potsdam. Y fue una experiencia muy linda porque también en Alemania, en Berlín, a 30 kilómetros de Potsdam, había visto y vivido la final en Brasil contra Alemania, que fue una experiencia espantosa, Claro, espantosa, horrible. claro. Así que bueno, en petit comité, esta vez con mi compañera y con sus hijos, todos embanderados, este, fue un placer muy emocionante. A ver, ¿cómo está conformada tu familia? ¿Cuál es la familia que pudiste conformar una vez que ya estabas radicado en el exterior? ¿Te casaste? ¿Cuántos hijos? Bueno, yo me casé en Francia con mi exmujer, que es francesa. Ella tenía ya una hija pequeña, que es mi hija, y que se vino con nosotros de Francia cuando ella era joven. Cuando nos vinimos para vivir a Barcelona y se quedó y no volvió nunca más. Mi hija a Francia nunca más. Se casó aquí, tiene 2 hijos que son mis nietos. Y luego, bueno, hace yo 13 años que estoy en pareja con una compañera argentina que vive en Alemania, en Potsdam, desde hace muchísimos años, que tiene 3 hijos de su matrimonio, primer matrimonio, su ex marido, y que bueno, hoy es mi familia, ellos y mis nietos y mi hija son mi familia, digamos. Claro, 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 claro. Néstor, a ver, ya te voy a preguntar por cómo es que nace Provincia 25, pero me quedé allí con Ah, esta mención que hacías de que te has radicado en Europa ya en el año 81 y estábamos en plena dictadura militar en la Argentina, que cae en el 80, a mediados del 83. sí. Tuviste que exiliarte. ¿Cuál es la razón por la que tuviste que salir de Argentina? Mira, la cuestión es así. Yo era militante de la gloriosa JP en zona sur, en el partido de Loma de Zamora. Yo nací en Banfield. Lo poco que estudié lo estudié en Banfield y viví hasta enero del 81 que me vine para Europa en Banfield. Y mi militancia siempre fue en el partido de Loma de Zamora. Yo milité hasta finales del 77, donde me desvinculé, ¿Qué edad tenías? y 20 años. Yo soy de marzo del 57, o sea que en diciembre del 77 estaba a 3 meses de cumplir 21 años. Me desvinculé, me autoexilié en la Patagonia, donde en realidad, en Bariloche, donde en realidad la mayoría de los jóvenes que fuimos en esa época estábamos en la misma situación. Además, eso se palpaba en las miradas, digamos, ¿no? Y bueno, yo tuve que volver de urgencia porque me enfermé y no tenía dónde ir. Volví a mi casa sin saber los riesgos bueno, en realidad sí sabiendo los riesgos que corría, pero en realidad los riesgos que estaba corriendo me enteré muchísimos años después y muy lejos de Banfield, me enteré aquí en Barcelona. Y bueno, mientras la militancia en ningún momento se me ocurrió salir del país, pero una vez que me desvinculé de la militancia, me propuse esperar un tiempo a ver cómo evolucionaban las cosas para que mi familia no corriera ningún riesgo y entonces empecé a buscar trabajo, trabajé un poco y cuando supuse, de una manera un poco azarosa, y medio obligado a sacar mi pasaporte por el trabajo, que necesitaba el pasaporte y bueno,
Cuando me dieron el pasaporte confirmé que evidentemente yo no estaba buscado con nombre y apellido, y tampoco por mi casa. Y entonces cuando pensé que las persecuciones habían aflojado, decidí irme, cosa que ya tenía en mente de hacía un par de años antes, ¿no? O sea que yo no soy técnicamente un exiliado. Sí, sí hice ese exilio interior, que es un tema muy interesante, lo de la gente que se exilió dentro de la Argentina, ¿no? Y luego decidí a irme, que te vuelvo a repetir, era lo que yo tenía un poco en mente desde que me desvinculé de la militancia activa de la Juventud Peronista. Claro, ahora me vas a contar cómo es que nace Provincia 25. O sea que has sido un militante toda tu vida, pero en el caso particular de aquellos años, hiciste mención que decidiste desvincularte de la militancia orgánica. ¿Por qué? ¿Por discusiones internas? ¿Por no llegar a acuerdos? ¿Por temor a lo que se avecinaba? ¿Cuál fue esa razón, ese detonante? El detonante personal fue que en un momento dado me pasó algo que nunca había sentido, que era miedo. Nunca me había pasado, jamás. Y empecé a tener miedo, y a tener miedo de lo que me podía pasar, y miedo del poder de resistencia que yo pudiera tener frente al enemigo. Y entonces, de las cosas que yo era capaz y me sentía muy capaz y muy fuerte, empezaron a desaparecer en mí. Esto acompañado de cientos de caídas, de delaciones también, todo lo que ocurrió en esa época. Y te vuelvo a repetir, yo me enteré de un montón de cosas ya estando aquí 25 años después. Por ejemplo, el hecho de que me estaban buscando, y a raíz de qué me estaban buscando, y qué es lo que sabían y lo que no sabían de mí. Yo me enteré 25 años después aquí en Barcelona. O sea que así que bueno. Estabas identificado. Sí, yo tuve la enorme suerte de que compañeros que cayeron y que conocían mi casa, esto lo sé porque uno de los compañeros sobrevivió y me lo contó, ninguno cantó mi casa, ninguno. Y inclusive algunos probablemente en la tortura, cuando le preguntaban teóricamente por quién yo era, porque alguien habría hablado de mí o no sé por qué, describían mi casa por la mitad, pero diciendo que no serían capaces de reconocerla porque nunca la habían visto, solamente habían visto la parte de abajo, al ir compartimentados, etcétera, etcétera. Tremendo. Tremendo. Sí, tremendo, pero a ver, es la realidad de cientos de miles de argentinos que pasaron por ahí, y cosas, evidentemente todos sabemos, muchísimo peores, ¿no? Sí. Lo más sorprendente es que yo de esto me enteré muchísimo después. Y que bueno, y que hay compañeros que han sobrevivido de este episodio que yo te cuento, que fue en el Pozo de Quilmes, y otros compañeros, la que era mi responsable, a la cual seguramente la sometieron para cantar y a mí no me cantó, hoy está desaparecida, ¿no? Y por todos ellos sentís, Néstor, que luchás también por una patria más justa, libre, soberana, pero también por estos compañeros. Imagino que lo sentís en tu corazón todos los días. Totalmente, eso no ha cesado, ¿no? Digamos que las ansias y el compromiso de militancia que yo asumí también, como cientos de miles de argentinos jóvenes, cuando fue lo de Trelew en agosto del 72, que fue la entrada a la realidad política de muchísimos jóvenes, en mi caso, por ejemplo,
a todas esas ambiciones, digamos, de liberación, luego se agrega el compromiso de ser voz de aquellos que ya no la tienen, ¿no? Eso está clarísimo. Así que, bueno, un poco también esa es la raíz de lo que luego derivó en la creación de nuestra organización Argentinos por la Victoria Provincia 25, pero que antes con compañeros que nos encontramos aquí habíamos participado en cuestiones de derechos humanos, con las madres, con las abuelas, bueno, con un montón de cosas, hasta que surgió la idea de formarnos como organización política. Bien, ¿cómo nace Provincia 25? Tengo apuntado por aquí la fecha exacta, 17 de octubre de 2010. ¿Querés contarnos? Bueno, a raíz justamente de estas actividades que habíamos desarrollado con compañeros que habíamos militado en Argentina y con otros que conocimos aquí en Barcelona, empezamos a desarrollar actividades a nivel de derechos humanos, apoyando a las madres, a las abuelas, en el sur de Francia, donde yo vivía en ese momento, aquí en Barcelona también. Participamos en la organización del 20 aniversario del golpe en Barcelona, que fue un evento muy importante, que duró 3 días. Y bueno, y allí fue madurando la idea con compañeros que habían militado conmigo y con otra gente que yo me hice amiga en el camino, de otras edades y que habían militado en Argentina y otros no, de conformar este grupo. Y entonces, en ese momento, un diputado de esa época que se llama, no lo es más, Ariel Pacini, había presentado un proyecto de ley que se llamaba Provincia 25, que estaba más o menos copiado de lo que es el estatuto que la República de Italia tiene para con sus italianos del exterior del país. Que entre otras cosas da la posibilidad a elegir diputados y senadores, diputados seguro, senadores no lo sé, pero creo que también a elegir del exterior, o sea que la comunidad italiana y los partidos italianos representados en Argentina representan a un candidato de ellos, que vive en la Argentina y que los representa en las cámaras italianas. Este es uno de los datos. Bueno, este proyecto de ley creo que capotó y que ni siquiera llegó a entrar a Cámara, pero Néstor le dio mucha atención a esto y empezó a moverse y se hicieron muchas cosas, digamos, ¿no? Entonces nosotros, al ver toda esta actividad y al crear la organización, le pusimos Provincia 25, Argentinos para la Victoria, Provincia 25, porque primero apoyábamos este proyecto de ley, apoyábamos la idea y al mismo tiempo nos identificaba dentro de territorialmente, digamos, ¿no? O sea, somos los argentinos que estamos en el exterior. Y específicamente, políticamente, alineados con la idea de una patria justa, libre y soberana. En ese momento, bueno, Néstor justo murió en ese momento, después Cristina, y bueno, esa fue la idea, y dentro de unos días cumplimos 15 años. Claro, exactamente. Cuando nosotros estemos cumpliendo 3 años de existencia como Radio Lateral, ustedes estarán cumpliendo 15. Será... Felicidades. Qué lindo, Néstor, Sí. qué lindo. Sí. Bueno, ¿cómo se fue constituyendo, hasta dónde se fue ramificando sus tallos, ¿no? Sus ramas? ¿Cuántas ciudades del mundo han visto nacer a Provincia 25? ¿Recordás? Mira, la organización nació de manera simultánea en Barcelona y en Madrid, con el apoyo de unos compañeros de España del norte, de León y de Oviedo, y unos compañeros de Valencia.
y yo, que vivía en el sur de Francia, logré el apoyo de compañeros franceses de militancia en Francia, que nos ayudaron a hacer eventos interesantes. Bueno, allí empezamos a trabajar. Al principio nos era un poco complicado porque la única experiencia militante que habíamos tenido en Argentina, en el territorio, en aquellas épocas, en los 70. Entonces, traducirla a la actualidad, a la realidad, y entonces encaramos lo que nos era más a mano, digamos, que eran los temas de derechos humanos. Y para ello nos ayudó muchísimo la organización Hijos de Barcelona, con la cual trabajamos muchísimo, codo a codo. Desgraciadamente uno de los compañeros de esa época falleció hace poco. Y bueno, y ahí empezamos a hacer un trabajo ya empezamos a entender un poco más por dónde podíamos ir políticamente, que era con hechos concretos, dando a conocer lo que sucedía en Argentina, participando en las elecciones con las fiscalías, y nos fuimos abriendo por el mundo. No sé, hasta el día de hoy, que, bueno, no quiero hacer tan rápido el trayecto de 15 años, pero para darte un dato, yo no sé hoy en cuántos países estaremos establecidos, probablemente en 12 o 15, no lo sé. En las últimas elecciones juntamos para el Partido Justicialista, que es el que se ocupa de las fiscalías, más de 350 fiscales alrededor del mundo. Creo que en unos 35 países, que son no sé cuántos consulados. Y hoy es difícil, ¿viste? Para mí ahora calcular si este es el mejor momento de la organización. Eso yo no lo sé, porque ha habido momentos, obviamente, como en todo tipo de emprendimiento humano, momentos de gran altura y momentos de gran depresión. Claro. Pero en este momento, no sé, en un año nuestra organización estuvo con el Papa, poco antes de que muriera. Nuestra organización está en contacto directo con Juan Grabois. Estamos en contacto directo con Kicillof, con el compañero Axel Kicillof, y estamos en contacto directo con Cristina, que nos envió el otro día un mensaje, un audio de agradecimiento y de apoyo. Entonces, a ver, yo considero que el 15 aniversario nos encuentra en un buen momento, claro, que se rubrica en la creación del comité Cristina Libre, Cristina Inocente, de la mano del compañero Gregorio Dalbón, que está haciendo un trabajo formidable con nosotros, que es el abogado designado por Cristina para el trabajo en el exterior. Y bueno, y estamos preparando a tope lo que son las legislativas ahora en octubre. Así que, bueno, eso es el momento actual, que me parece que es un muy buen momento de la organización, y eso quiere decir que es un buen momento a lo que nosotros podamos apoyar, ayudar a lo que sucede en Argentina desde nuestras ideas y nuestras convicciones, ¿no? Uh-huh. Bueno, qué lindo esto que nos estás contando, cómo fue naciendo, cómo se fue ramificando, tantas presencias en tantas ciudades del mundo, y claro, lo estás marcando, esta devolución que están haciendo los principales dirigentes del peronismo en la Argentina, eso marca el crecimiento y el reconocimiento también que merece Provincia 25. En un tiempo muy difícil, ¿no? La verdad es que nosotros no imaginábamos tener que vivir tiempos donde la máxima dirigente del peronismo, como es Cristina Fernández de Kirchner, esté detenida, esté proscripta. Esto nos trae reminiscencias directas a lo que ha sido la
la persecución al peronismo durante 18 años, el exilio de Perón. ¿Qué mensaje, Néstor, le podemos dejar, como decimos aquí en Misiones, a la gurizada, ¿no? A los chicos. ¿Qué mensaje le podemos dejar? Mira, si bien no perdí nada de acento, y en algunos casos eso hasta se me critica, yo no dejo de ser un argentino, un militante político que hace 45 años que vive en el exterior. Y si bien por estar en la organización que estoy y ser la persona que soy, trato de estar lo más enterado posible de lo que sucede en mi país, eso está clarísimo. Pero bueno, así dar sugerencias o consejos, yo preferiría ser más cauto porque no siempre está bien visto que desde el exterior se opine. Yo siempre digo que los que vivimos en el exterior a partir del año 94, cuando se reformó la Constitución y tenemos derecho de voto, obviamente tenemos derecho de decir lo que pensamos y de opinar, pero yo siempre suelo ser muy, muy cauto. Yo creo que en el momento actual ha habido un punto de inflexión hace muy poco tiempo, que el mundo ha cambiado, que no solamente ha cambiado en la Argentina y que nosotros como organización política, el peronismo en general, el Partido Justicialista y las fuerzas del campo nacional y popular, tenemos que abocarnos fuertemente a tener un programa motivador, que la gente nos vote por eso y a tratar de cumplirlo a rajatabla. Esto ha sido siempre igual, digamos, ¿no? O sea, no es solamente aplicable a las circunstancias actuales, pero lo que estamos viviendo en nuestro país llama poderosamente la atención en todas partes del mundo. Y te digo otra vez que desgraciadamente la Argentina llama la atención mucho, algunas veces por cosas formidables y otras veces por cosas espantosas, como puede ser este personaje insólito, ¿no? Pero la decadencia así que se está viviendo en Argentina a muchos niveles, donde uno le llama la atención la perversidad y la profundidad del odio, se está desarrollando, tal vez no al límite argentino, pero se está desarrollando en otras sociedades también, ¿no? Claro, y vos tenés quizá la verdad de la milanesa, porque Javier Milei con su equipo de propaganda le cuentan a los argentinos que la opinión en el exterior o de los ciudadanos del mundo sobre él es fantástica, que es un fenómeno en forma positiva. Pero vos tenés la verdad de la milanesa, Néstor. Me decís que hay repercusión de Argentina sobre el caso Argentina, pero ¿en qué tono? Mira, ha cambiado también, ¿eh? O sea, si yo te hablaba de un punto de inflexión en Argentina y ese punto, no sé si podemos situarlo no hace mucho, en el caso Libra o no sé cuándo, si una semana antes o una semana después, también ha ocurrido en el exterior. A ver, los medios de comunicación están manipulados en todas partes. Por ejemplo, en España, El País tiene partes dentro del Clarín y de La Nación, a subyacer hasta inclusive en grandes diarios de Estados Unidos, en diarios económicos, de finanzas, ya lo dan por muerto este proyecto, digamos, ¿no? Y después quedan las cabecitas, ¿viste?, que piensan como el orto, diría yo, que ven fantasía, pero eso siempre ha existido y siempre existirá, ¿no? Así es. Néstor, gracias por esta charla, gracias por permitirnos conocerte, celebrar los 15 años de Provincia 25, Argentinos para la Victoria, Provincia 25, enviarte un gran abrazo compañero,
y también extensivo a todos los compañeros que abrazan la misma causa en algún lugar del mundo, acompañando a Provincia 25. Gracias, Néstor, por este tiempo. No, gracias a ustedes, mucha felicidad por el tercer aniversario, a seguir luchando y desarrollando actividades. Y bueno, y nosotros que estamos un poquito diseminados por el mundo, un poquito bastante, porque desde Australia hasta Chile, mirá si estamos en lugares diferentes, con nuestro granito de arena, apoyando el país que queremos y sin olvidarnos de los compañeros y de los argentinos en general que sufren tanto. Muchísimas gracias. Un gran abrazo, Néstor. Fuerte abrazo, muchas gracias a vos. Hasta pronto. Hablábamos con Néstor Nocera, él es de la Organización Política Argentinos para la Victoria, Provincia 25, nacida un 17 de octubre de 2010, este próximo 17 estarán cumpliendo 15 años, él está residiendo en Barcelona, y tuvimos el gusto de conocerlo y también conocer cómo se ha originado esta organización alrededor del mundo, rodeado de miles de anécdotas e historias y pensamientos que nos sirven para entender que no hay que dar nada, ningún resquicio de ventaja a este gobierno que nos está llevando por delante. Se está dando la batalla dentro de la Argentina, pero también alrededor del mundo, con argentinos que se la juegan de verdad.